Estas anécdotas fueron enviadas por mis seguidores de Twitch, por lo que no puedo asegurar la veracidad de ninguna de ellas. En un corto periodo de tiempo, mi madre comenzó a adelgazar bastante. En palabras de otros, se veía como un esqueleto. Se veía y se sentía cansada y estaba algo demacrada, sin mencionar su palidez. Mi madre, preocupada, fue al médico en busca de respuesta. Este no vio una explicación lógica, por lo que recomendó a una bruja. O sea, el médico le recomendó ir a una bruja. Se ve de todo en estos días, se ve de todo. Mi mamá antes no creía en nada de eso, pero al ver su situación en la cual ni la propia medicina tenía una explicación, decidió hacer caso e ir con aquella mujer. La mujer, con tan solo verla, se dio cuenta que le habían hecho un trabajo. Mi madre me contó que incluso le dijo: ay, mamita querida, estás enterrada hasta la cabeza. Después le dio una mezcla de yuyus que mejoró su situación. No recuerdo de qué manera, pero cuando esta mujer se fue a dormir, logró ver el rostro de las culpables y lo que le hicieron. Mi madre sabe quiénes fueron, dos mujeres. Le pregunté quién y se negó a responderme eso. Le pregunté si las conocía y ella volvió a negar. Sospecho que fue su ex suegra y la hija de esta. Según mi madre, aquellas dos mujeres le tenían bastante odio. En el funeral de un señor conocido de las tres, las dos mujeres pusieron un objeto o cabello de mi madre dentro del cajón o enterrado en la misma fosa, y después se llevaron un poco de esa tierra y la pusieron a un lado de la casa de mi mamá. Así fue como enterraron a mi madre. Retóricamente hablando, la bruja deshizo el trabajo y le preguntó a mi mamá si quería vengarse de las mujeres. Sin embargo, ella se negó. La bruja, quien le había tomado aprecio a mi mamá, decidió devolverle a las dos mujeres lo que habían hecho. En un periodo algo corto de tiempo, los papeles se habían intercambiado y las que ahora estaban en ese estado que recordaba a un difunto eran ellas. Mi madre dijo que se quejó y la bruja le dijo que solo les había devuelto lo que merecían. Yo creo que tu mamá hizo bien. Sin embargo, que la bruja no haya respetado su decisión, pues al menos ya eso corre de parte de ella. Esto también me sucedió a mí. Apenas lo recuerdo, ya que apenas era un bebé cuando sucedió. Por parte de mi padre tengo dos tíos. El mayor de ambos murió un mes antes de que yo naciera. Él estaba bastante emocionado por mi nacimiento. Sin embargo, por obvias razones, no pudo conocerme, o por lo menos no en ese preciso momento. Cuando tenía 2 años, mi madre me sentó en el living de mi antigua casa. De un momento a otro, yo empecé a saludar a la ventana. Mi madre pensó que sería algún vecino, por lo que dejó de hacer lo que estaba haciendo y se acercó para saludar. Al ver que no había nadie, me preguntó a quién saludaba, y yo respondí que estaba saludando a mi tío. Mi madre dejó las cosas ahí, decidió no preguntar nada. Se lo contó a mi padre, pero ambos dejaron el tema así. Eso fue hasta el segundo encuentro. Mi madre me contó que un tiempo después yo volví a verlo, esta vez en su habitación. Extrañamente, yo tengo algunos flashes de lo que sucedió. Me recuerdo a mí mirando a la ventana. Estaba cerrada y con persiana. Y si no mal recuerdo, hablando. Esta vez mis padres estaban en el living y de un momento a otro escucharon mi voz. Cuando se asomaron a su habitación, vieron el escenario que anteriormente mencioné, yo mirando a la ventana mientras hablaban. No estoy segura, pero probablemente ellos llegaron a verlo. Actualmente solemos recordar aquello, y ellos me dicen que probablemente tanta era su emoción que decidió conocerme, aunque no estuviera vivo. Algo curioso es que yo antes de ese acontecimiento no había visto ninguna foto de él. Fue después cuando me enseñaron una y dicen que me emocioné al verla, y comencé a decir el nombre de mi tío, aunque mis padres no me hubieran dicho con anterioridad que se trataba de él. Cuando vuelva, les voy a contar mi historia. Otra vez el fucking sonido.
Esta no me pasó a mí, es de mi abuelita cuando era pequeña. Tenía alrededor de 13 años, ella vivía en el campo, y las casas por esos lados están muy separadas unas de otras. Una madrugada mi abuela se levantó para ir al baño y para esto tenía que pasar por un pasillo oscuro, salir al patio y atravesarlo. Cuando llegó al patio, en banca de piedra, mi abuela vio una niña de más o menos su edad con dos trenzas con la cabeza hacia abajo. Mi abuela pensó en ese momento que era una niña que se había perdido o escapado, así que se acercó a ella y se sentó a su lado. Intentó hablarle, preguntarle cuál era su nombre y qué hacía a esas horas de la noche. Como la niña no respondía, mi abuela quiso tocarla en el hombro y agacharse para ver su cara. Pero en el momento en que se inclinó, sintió como si la lanzaran hacia atrás y cayó en su cama despertando de golpe y llorando muy asustada. A partir de ese momento no pudo volver a dormir con las luces apagadas, ya que una vez estaba oscura veía que el techo de la casa desaparecía y en su lugar aparecían gusanos y toda clase de insectos arrastrándose de todas partes caminando hacia ella. Tanto era su miedo que se le acerquen que gritaba y lloraba. Así que dormía toda la noche con una vela encendida. Hasta que un día un compadre de su hermano los visitó y como era visita tuvieron que apagar todas las luces de la casa. Y ella empezó a gritar y a llorar. Sus padres intentaron callarla porque había visita, pero su compadre entró y le preguntó qué sucedía. Ellos le contaron y el compadre se puso pálido. Entonces le dijo que ese espectro le había quitado el alma a mi abuela y por eso veía eso, que venían por su cuerpo de mi abuela ya que ya tenían su alma. En ese momento el compadre, como sabía de esas cosas, hizo una lista para que compraran en la ciudad para que así hacer un ritual para traer el alma de mi abuela. Cuando tuvieron todas las cosas, el compadre las puso en una bolsa de tela y las amarró. Le dijo al papá de mi abuela que fuera con eso y que lo enterrara en la falda del cerro más cercano y que cuando terminara caminara a la casa sin voltear atrás, pase lo que pase y escuche lo que escuche, no tenía que voltear. Casi llegando tenía que ver una paloma blanca volando junto a él. Ese sería el espíritu de mi abuela, y así lo hizo. A partir de ese momento, mi abuela pudo dormir normal de nuevo. Mi abuela dice la salvó el compadre porque si él no iba de visita, sus padres nunca harían nada, ya que lo mismo le pasó a una hermana mayor que ella tenía y la dejaron morir. Nunca atendieron o intentaron saber qué era lo que le pasaba. Su hermana se fue deteriorando y parecía un esqueleto al momento de morir.